Hoy es 22 de octubre y es día de San Juan Pablo II. Y para este episodio quise traer a una invitada. Ella es Lorea Bringas y nos va a platicar pues de él, de su historia y más que nada pues de este pensamiento sobre el amor que ha caracterizado tanto a Juan Pablo II y que tanto bien ha hecho a la humanidad. Y pues nada, bienvenida Lorea. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, para mí es una alegría porque creo que hablar de los santos es también como ayudarle a las personas a descubrir la belleza de lo que son los santos. Los santos no son esas personas perfectas, intachables, que no cometían ni un error, que no les daba catarro, que no tenían un empacho en la panza. O sea, muchas veces los biógrafos han hecho mucho daño a lo que es esa santidad a la que estás llamado tú, que nos escuchas hoy, a la que estamos llamados todos. Entonces, conocer a Juan Pablo II, conocer su historia, ver toda su trayectoria, haber vivido el papado tan largo que muchos de los que están ahorita escuchando este podcast, pues nacieron con Juan Pablo II y ha sido su papa, pues es un regalo. Así que muchas gracias, Mariel, por haberme invitado y estoy aquí a tus órdenes. Gracias. Y pues bueno, yo creo que podemos empezar en el contexto en el que nació Juan Pablo II, porque es muy interesante. Fue una época de mucho cambio, de mucho sufrimiento, incluso un siglo pues venía de la guerra y luego le tocó la Segunda Guerra Mundial. Y aparte nació en un país como Polonia, porque nacer en Polonia era también muy particular por lo que han sufrido los polacos en toda su historia, en toda su manera de entenderse y reconocerse como un pueblo católico en un punto geográfico tan puntual en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Karol, el pequeño Karol, como niño, pues muchos ya han escuchado, algunos no lo han escuchado, pero él, pues muere su hermana, muere su hermano, muere su mamá, se queda con su papá y finalmente se queda huérfano y sin nadie de su familia. Un hombre con una capacidad, con un carisma natural, con una manera de relacionarse con las personas impresionante. Fue un papa que pues nace en 1920, en el siglo, pues con un siglo muy marcado en la historia de la humanidad, porque pues la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial fue durísima, todos los sistemas totalitarios, todos los pensamientos que empezaban a prevalecer en la cultura, pues marcaron mucho su infancia, obviamente su juventud, cuando todo lo que es el nazismo, toda la Segunda Guerra Mundial, pues toca el sufrimiento. Amigo de judíos, íntimo amigo de judíos, pues ve a muchos de sus compañeros ser fusilados, muchos de sus amigos entrañables también pues llevados a los campos de concentración, el haber trabajado en la cantera, tocar la vida de los obreros, acercarse a la persona humana y tocar lo que es el dolor y el sufrimiento desde muy chiquito. Entonces es un hombre que tocó el corazón humano, el camino para despertarse en él, esta vocación al sacerdocio también es muy particular, súper amiguero, tenía su compañía de teatro, escritor, actor, obviamente, pues imagínense, guapísimo, porque la verdad Karol Wojtyła es un hombre muy guapo, pues tenía su buen pegue con las mujeres, una relación preciosa con la mujer, una reverencia a lo que significa pues el ser mujer, ¿no? Pues este hombre Karol Wojtyła, ¿no? En español Carlos José, pues es el Papa número 264 de la Iglesia Católica, que vivió el segundo pontificado más largo de 26 años. Y pues yo la verdad sí soy una apasionada de Juan Pablo II, porque cuando yo tenía 14 años, ya podrán imaginar la edad que tengo, que son 56 años, en su primer viaje a México, tuve la fortuna de que nos invitaran a cantarle al Colegio Miguel Ángel de Quevedo. Entonces lo vi por primera vez, su presencia, su sonrisa, su voz, su capacidad para hablar. Yo una escuinclita, o sea, una niña de 14 años, pero como que algo marcó en mi corazón. Y recuerdo varios momentos, como en el Estadio Azteca, que yo ya era mamá, lo tuve a nada de distancia porque yo estaba en plena cancha y realmente sí tuve un encuentro con él de miradas, de encuentro, de esa, porque todo el mundo que ve al Papa o que veía a Juan Pablo II decía, el Papa me miró. Pues tuve la alegría y el regalo de también estar en una misa con él, celebrada con él, en una capillita muy chiquita. Entonces sí estuve muy cerca, o sea, nunca hablé con él, pero su lenguaje, su mirada, podríamos decir que sí hubo un encuentro, y ese encuentro realmente marcó mi vida. Es notorio en Juan Pablo II su pasión
por la persona humana, su pasión por el hombre y por la mujer. Y lo más impresionante es que él fue ordenado en 46, o sea, tenía 26 años cuando es sacerdote y es ordenado en 58 obispo. Entonces, él a los 38 años era obispo de la Iglesia Católica. Entonces, él era un sacerdote súper joven, un obispo muy joven, le apasionaba el deporte, le fascinaban las montañas y se agarraba a toda la banda de jóvenes que lo acompañaban y se iban con el tío Lolek y se los llevaba a celebrar la misa en la montaña, a estar así bajo el manto de las estrellas, a profundizar sobre un tema apasionante que es la persona, el amor, quién es el hombre, quién es la mujer, y hacía vibrar los corazones, y él aprendía mucho de sus jóvenes, de las mujeres, de los novios, de los amantes, porque él era un verdadero amante del amor. Entonces, la verdad, Mariel es un regalo de hombre porque no fue la persona que se quedó atorado en el sufrimiento. Encontró en el sufrimiento la oportunidad de ser como catapulteado hacia el amor al otro, al servicio del otro, al encuentro con el otro, descubriendo qué hay dentro del hombre. Y pues nada, o sea, él empieza a escribir y escribió muchísimos libros. Hay libros muy importantes. Los papas no escribían libros, los papas escriben encíclicas, exhortaciones, cartas, documentos propios de la iglesia, pero publicar libros como tal no es lo común. Entonces, por ejemplo, tú ahorita antes de que empezáramos el podcast me hablabas del taller del orfebre. Hay un libro que se llama El hermano mayor, hermano nuestro, que habla de la filiación. Para poder entender a una persona hay que entender como todo su pensamiento, y más cuando se es filósofo como él, hay que saber qué escribía en su juventud, qué escribía en sus primeros años como sacerdote. Y pues un gran escritor, profesor, apasionado por descubrir el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, pues Mariel, tú dime, porque la verdad es que yo me puedo quedar aquí hablando feliz de Juan Pablo II, pero tú dime, pregúntame tú como joven, ¿no? No, me encanta, y pues investigando un poco de él o conociendo su vida, a mí lo que me impresiona es que él vio el sufrimiento tan cercano. Yo creo que por eso nació su pasión por el humano, es decir, porque el hombre sufre tanto y ama tanto y tiene esperanza, pero a la vez dolor, o sea, como todas estas dimensiones de la persona, y pues yo creo que las vio y las sintió. Él le tocó la Segunda Guerra Mundial pues ya joven, no la vivió como niño o como anciano. Él nació en 1920, o sea, él era muy joven y le tocó vivir eso en su juventud, como un periodo de mucho sufrimiento, y luego creció y le tocó la revolución sexual, y luego siendo papá pues venía del Concilio Vaticano II, y luego pues el cambio cultural, la era de la tecnología. Él nació sin celulares y pues luego le tocó pues todo esto. O sea, siento que vivió tantos cambios y pues lo vivió todo. De alguna forma, le tocó todo. Le tocó guerra, paz, le tocó soledad, mucha compañía y pues gente que lo buscaba. Entonces, yo creo que también por eso pues le llamaba tanto la persona. Él era, yo creo, un enamorado de la creación de Dios que somos nosotros. Y pues yo creo que quiso, o sea, se desbordó de amor Juan Pablo II, como de pues, estar sorprendido por esta creación, y pues indagó, y pues nos dejó como un legado tan hermoso, un tesoro de la iglesia. Dios lo usó pues de alguna forma, o sea, muchísimo, y nos dejó muchísimos tesoros, como es también este libro que dices perdón, que no mencionaste, Amor y Responsabilidad. Importantísimo, claro, claro. Es que iba para allá porque amor y responsabilidad es lo que provoca que lo inviten al Concilio Vaticano II, porque sus aportaciones en lo que es el hombre, la mujer, el deseo, el cuerpo, todo lo que significa la masculinidad, la grandeza de la feminidad, era algo de lo que no se hablaba porque no era necesario. Jóvenes, no es que el sexo sea tabú para la iglesia. O sea, si alguien sabe que la persona es sexuada, es la iglesia católica desde el primer día con Adán y Eva, ¿ok? Lo que pasa es que no era necesario hablar. Pero como tú bien lo mencionas, Mariel, venía una revolución sexual con toda la fuerza, con todo ¿cómo te podría decir yo? Con toda la mentira que es borrar la identidad del hombre y de la mujer,
y la iglesia tenía que responder. Y es por eso que él forma parte muy importante junto con Pablo VI de este Concilio Vaticano II, que realmente marca las pautas para enfrentar el nuevo milenio. Porque tú lo dices, él ha vivido todo. Y hay varios escritores que dicen que el siglo XX es el siglo que más ha trastocado la historia de la humanidad. No solo por las guerras, sino por los grandes inventos, por los grandes santos que han existido en el siglo XX, por las transformaciones que han existido. Somos consecuencia no solo de una revolución sexual, sino también de una revolución anterior, que es la revolución industrial, que cambia la manera de concebir, entender y comprender quién es, por ejemplo, el papá en la casa. Y para Karol Wojtyła era muy importante lo que es la familia. Por eso, en el momento que es canonizado, es el papa de la familia, es el papa de la vida, es el papa de la persona. Entonces, esta revolución industrial, la revolución sexual, y ahora que, bueno, ya estamos inmersos en una revolución tecnológica, realmente le mueven el tapete al ser humano. Y Juan Pablo II tenía que verdaderamente ofrecer respuestas desde la filosofía, acompañado por la teología en su pontificado de un gran teólogo como lo es Ratzinger, que es Benedicto XVI, que va pero volando para los altares, nada más falta que llegue al cielo. Y la verdad es que también, yo que soy mexicana, tú que eres mexicana, también es muy importante que Juan Pablo II empiece su pontificado viniendo a México, a ver a Santa María de Guadalupe. Y es la respuesta de un pueblo lleno de fe lo que le mueve a él a ser el papa que más ha viajado por el mundo entero. No sé si el dato es correcto, pero creo que le ha dado 2 vueltas a la tierra con todos los viajes que ha hecho. Canonizó a cuántos hombres, o sea, creo que es el papa que más ha canonizado personas. ¿Por qué? Porque él quería que la santidad fuera cercana, que la santidad fuera de personas de a pie, como tú y como yo, que nos sonamos cuando tenemos gripa y que tosemos y que nos caemos y que nos levantamos. Entonces también me gustaría contigo, Mariela, como definir realmente, sin poder tener una definición exacta obviamente, qué es la santidad. O sea, ¿qué te puedo decir yo de lo que creo que es la santidad? La santidad es cuando vives una experiencia con Jesucristo, que marca, que sella, que ilumina tu existencia. Y es Jesucristo mismo quien te lleva al Padre, y el Padre te permite reconocerte hija, amada, creada, necesitada, y se desborda de amor por ti. Y además te maravillas de la acción real, viva y palpable del Espíritu Santo. No puedes más que decir, vengan a vivir conmigo. O sea, quiero que ustedes 3, que son la Santísima Trinidad, vengan a vivir en mi corazón y hagan de mi corazón, hagan de mi historia una vida vivida en ustedes. Y cuando te dejas poseer por el amor de la Trinidad, del Padre, que es tu Creador, de Jesucristo, que es tu Redentor, y del Espíritu Santo, que es quien nos hace santos, porque no son tus virtudes, ni tus esfuerzos, ni tus trabajos, ni lo que hagas. Es que te dejes poseer por el amor para, dejándote amar, vivir amando. Para mí eso es la santidad, eso es lo que Dios nos pide. Seremos examinados en el amor cuando lleguemos al cielo, y para entrar al cielo estamos llamados a ser santos, y el santo es el que se deja amar para responder al amado, para responder al amor y responder al amor al prójimo. Y Juan Pablo II lo hizo súper bien, en cada viaje, en cada encuentro, en cada mirada, abrazando a los niños, abrazando a los jóvenes. Por ejemplo, un detalle genial de Juan Pablo II, cuando él empezó con las Jornadas Mundiales de la Juventud, lo tacharon de estás loco, viejito vestido de blanco, ¿quién te va a ir a ver? Los mismos cardenales, obispos decían, este hombre está loco. Pues arrasó y llenó estadios y llenó lugares con millones de personas, concentraciones humanas que ninguna otra persona, ningún artista, ningún otro ser humano hablando ha congregado como los papas en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Detalles, por ejemplo, simpaticísimos que cuenta el cardenal Divish. El Papa Juan Pablo II, cansado de todo lo que es la burocracia del Vaticano, de los amorosos cardenales, pero hay unos más lindos que otros, o sea, eso por favor, eso es una realidad. Hay que conocer a nuestra familia, la iglesia, a la que amo y que muero por ella. Pero no es nada fácil el gobierno en la iglesia, no es nada fácil ser papa. Él se disfrazaba y se salía del Vaticano escondido en el coche para irse a esquiar a las montañas o a caminar por el campo, para decir, por favor, llévenme a mis montañas. Entonces,
tiene detalles geniales, hay muchos libros escritos de él. Yo invito a muchas personas que vean la película Carol para que conozcan su vida, que es una locura, que puedan descubrir en sus libros su pensamiento, y es una belleza leerlo. Entonces, pues Mariel, sigue tú, opina tú, que tú eres parte de esta belleza que has pensado del santo del día. Pues, o sea, ahorita que hablabas lo que para ti es la santidad, yo tenía como mi definición así en corto, ¿no? Que no me acuerdo dónde la escuché y decía, la santidad es decirle sí a Dios todos los días, cada día, como así el lema de los alcohólicos de hoy, solo por hoy, y verlo como día a día. Me gustaba mucho, y hace poco grabé el podcast de Santa Teresita con una amiga, y ella, bueno, dijo esto, y también es como lo que yo medité, como Dios, pues había esta herejía, ¿no? De que había que ganar, o sea, uno tenía que ganarse el amor de Dios. Y por eso Santa Teresita era muy escrupulosa y después cambió mucho a el amor, el amor, el amor. Entonces, ella me dijo, y también yo meditando, Dios se deleita en amor en nosotros, o sea, Dios se muere por nosotros, se deleita en nuestra existencia. Entonces, para mí la santidad es así, o sea, simplemente tener eso en tu mente y en tu corazón, decir, ahorita Dios me está amando por lo que estoy haciendo, como un enamorado, como unos esposos que no tienes que hacer nada, simplemente por existir te amo. Entonces, teniendo eso en tu mente, pues obviamente quieres que Dios esté feliz, que se esté deleitando en lo que haces porque te está viendo. Entonces es como una reciprocidad de amor. Yo creo que correcto. Y como los esposos vas a fallar o como en el amor humano vas a fallar o puedes traicionar, pero Él te va a seguir amando y tú también, y le dices que sí todos los días. Y pues justo también Juan Pablo II, ya en la teología del cuerpo, él comparaba mucho, o más bien totalmente, el amor humano entre el amor conyugal con el amor de Dios, lo cual lo hace todo más real o más alcanzable o más cercano a ti. Pero aparte hay una cosa que es importante, no solamente el amor conyugal, es la comunión de las personas. Tú con tu mamá, tú con tu abuelita, tú con tus hermanos, tú con tus amigos. La comunión de las personas es lo que hace que nosotros hagamos visible el amor de Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces es una belleza. Ahora, yo cuando pienso en Juan Pablo II, pienso en el rostro del sacerdocio hermoso, lleno de vida, gozoso en su esponsalidad, gozoso en su paternidad, que se entrega a los demás, que le apasiona el encuentro, la comunión, la experiencia, pero un hombre orante, un hombre de profunda oración, un hombre que para él el caerse de rodillas, el orar, le permitía encontrarse en la intimidad, un poco como lo que Jesús hacía, de predicaba, iba, servía, pero se retiraba a orar con su Padre. Pues el Papa siempre en su capilla, hay muchas anécdotas de que él paraba el coche porque era el momento del Ángelus, entraba a una iglesia, se caía de rodillas o lo tenían que esperar porque estaba en oración. Y qué importante es una vida orante, pero no una vida orante de solamente repetir oraciones, sino en esa intimidad, en ese diálogo, en esos silencios, en ese tú a tú para ser un nosotros, en esa soledad con Dios, que es donde nos nutrimos y nos alimentamos y llegamos a beber para poder seguir pues viviendo ese día a día. Me encanta lo que dijiste del sí. Lo único que poseemos, Mariel, es un sí o un no. Y si decimos sí a Dios, Dios se encarga de que nosotros podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, la mejor expresión de lo que estamos llamados a ser como hombres o como mujeres. Mira, además de hablar de ese sacerdocio hermoso, Juan Pablo II fue un verdadero defensor de la dignidad humana, de los derechos humanos. No hay que olvidar lo que hizo por su pueblo polaco, siendo sacerdote. Para todos los comunistas era una amenaza bárbara, como solidaridad, el movimiento que se organiza con Lech Walesa, esa primera iglesia que se construye. Es un hombre que vivió en defensa de la dignidad del hombre, de la libertad del hombre, de la verdad del hombre y de su capacidad para amar. Y ese obispo de Roma que llegó de tan lejos, de romper toda esta línea de papas italianos, llegar a un obispo polaco, o sea, eso es como una mano de Dios que dijo así, yo quiero a que sea el papa. Y la verdad es que todo el clero, todo lo que fue Concilio Vaticano II, la revolución sexual,
toda esa década tan dramática para el hombre en muchos aspectos, Juan Pablo II brilla como una luz de esperanza. Ese invierno de la iglesia que vive Pablo VI, Juan Pablo II lo empieza a convertir en esa primavera de la iglesia, llevando a cada lugar a donde va, con esa juventud, con esa alegría, con ese don, con ese carisma para poder predicar, cautivar, convocar, porque era un santo. O sea, no es que se murió y se hizo santo, es que vivía como un hombre verdaderamente amado y tomado por el amor, diciendo sí cada día, como dice Mariel. Y esa purificación que hace de la iglesia, del propio clero, ese abrir las puertas al Espíritu Santo que quería Juan 23 para que la iglesia verdaderamente se acercara al hombre, que no estuviera el clero lejos, sino que él fue un hombre cercano, igual que Pablo VI, igual que Juan 23. Y la realidad es que él tenía la certeza de que el mundo podía cambiar. Y esa certeza de que el mundo puede cambiar provocó, sin ninguna bala, sin ninguna guerra, sin ningún conflicto, que se cayera el comunismo en Europa del Este. O sea, Mariel, tú eres muy chiquita, pero el muro de Berlín que separaba a esas dos Alemanias era la mayor de las tristezas, pero un país dividido por un muro, por unas ideologías y por unos manejos políticos que separaron familias, que separaron una nación. Entonces, ese muro de Berlín, cuando se empiezan a quitar las piedras del muro de Berlín sin una sola bala, es que es el protagonista de esa caída del comunismo, de todo un sistema totalitario, Juan Pablo II. Sus viajes, la relación que tenía con las mujeres, con los medios de comunicación, con los judíos, con los jóvenes, el ecumenismo, con los judíos. Te pones a pensar y dices, de verdad, Juan Pablo II fue un hombre que en el momento que pisó la tierra se llenó de luz. Y el cardenal Sará, Robert Sará, es un cardenal africano increíble, dice que el mundo lo van a salvar los santos. Así que es importante conocer la vida de los santos que nos preceden, porque son personas humanas como tú y como yo, como ya lo dijimos y como te lo repite Mariel 1000 veces, que lo único que hicieron fue decir sí y ser quienes estaban llamados a ser. Y si tú, que me estás escuchando hoy, que nos escuchas a mí y a Mariel, deseas este caminar diciendo sí, conoce la verdad de quién eres, descubre vidas de santos, que te aseguro que alguien te está persiguiendo, porque los santos te persiguen. Los santos van detrás de ti para acompañarte, para iluminarte, para enseñarte la belleza que hay en nuestra iglesia, llena de hombres de barro, de mujeres de barro, llenos de defectos, completamente imperfectos, pero que tenemos a alguien que sí es el santo de los santos, que se llama Jesucristo, que es el Espíritu Santo que la custodian junto con María. Entonces, de verdad creo que el pontificado de Juan Pablo II se sellaba con un lema que era Totus Tuus María, un hombre mariano por excelencia, un hombre que tenía en María puesta toda su confianza. Yo me lo imagino de verdad entrando así a su cuarto y decir, ahora sí, no sé qué hacer. Y hablaba con la Virgen, estoy segura. Y hablaba con Jesús, estoy segura. Perdón, esto lo estoy afirmando yo a título personal, pero es que de verdad, todas las personas que lo conocieron saben que era un hombre que tenía algo particular. Y hay testimonios por todas partes, libros por todas partes, de personas que lo escucharon y que les cambió la vida. Sacerdocios que hoy son sacerdotes por el sacerdocio de Juan Pablo II. Ahorita que hablabas de la santidad y que pues es un regalo conocer estas vidas de santos, muchos santos decidieron ser santos por vidas de santos. O sea, tú piensas en un San Ignacio o San Juan María Vianney y los ves bien lejanos y bien antiguos, pero ellos leyeron vidas de santos, como ahora en el siglo XXI nosotros podemos escucharlas, ver películas, ellos pues en libros, y a mí me apasiona el tema porque pues siempre hay un santo con el que te puedes identificar. Hay quienes, y aparte me acuerdo mucho que, bueno, yo a muchas personas les preguntaba, ¿quién es tu santo favorito? Y un sacerdote una vez me dijo, esa pregunta te puede revelar mucho del alma de la persona también, o más bien su respuesta, porque pues también depende cómo esa persona quiere vivir la santidad. Tal vez es una persona más contemplativa o no sé, él me decía que puedes tú relacionarte o algo te llama de un santo
Y eso está muy bien y es como pues un ejemplo que tienes alcanzable. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Como decía San Ignacio, estos hombres están hechos del mismo barro que yo y lo lograron. ¿Yo por qué no puedo hacerlo? Y también me encanta a mí, siento que los santos pues adornan, no sé, yo no sé si yo robé de algún lugar esta analogía o me la inventé o la escuché o la leí, pero como si obviamente Dios el sol es como su analogía, ¿no? Y yo veo a la Virgen como la luna y yo veo a los santos como las estrellas que los adornan y que obviamente la luna brilla gracias a la luz del sol, pero también las estrellas. Entonces, no sé, cuando vas a un campo o a un lugar donde ves tantas estrellas que se ve más blanco que el cielo oscuro, que pues últimamente o ahora ya no se puede ver tantos lugares así, pero pues eso, yo veo así a los santos que brillan y brillan y me encanta, la verdad el tema de la santidad me encanta el tema de Juan Pablo II, cómo empezó con una vida fragmentada o rota por su historia personal, le tocó una sociedad fragmentada y rota, entró a una iglesia fragmentada y rota, porque pues no podemos negar que el Concilio Vaticano II sí dividió bastante a la iglesia, los que estaban de acuerdo y los que no, o sea, sí fue pues una división. Entonces le tocaron tantas, el cuerpo humano, cómo se veía, antes tal vez mucho pudor y después mucha la revolución sexual. Entonces siento que le tocó como toda esta fragmentación y por eso su llamado fue al amor y a la unión. Porque tuvo una experiencia, Mariel, porque vivió un encuentro, porque él al momento que tiene ese encuentro con San Juan de la Cruz, cuando toca todo lo que lee de San Juan de la Cruz, lo cautiva porque se encuentra con el amado. Tuvo un papá que vivió una fe viva, que enfrentó un sistema totalitario y pudo ver en la experiencia la realidad de la fe. No era una idea, era una experiencia vivida por su papá, una experiencia vivida por su propia mamá, pero bueno, la pierde muy chiquito y él puede vivir esta experiencia de cómo vivir el sufrimiento. O sea, el dolor es real, pero cuando lo vives acompañado por quien sabiéndote acompañado por Jesús, por María, por el cielo entero, el dolor tiene un sentido y te da un valor y le da un valor a las circunstancias y entiendes el por qué y el para qué. Entonces, junto con Edith Stein, por ejemplo, que él también la canonizó, pues Edith Stein era una filósofa que veía todo a través de la fenomenología, que es lo que provoca en tu corazón lo que estás viviendo. Entonces Juan Pablo II tuvo experiencias que marcaron su corazón, pero que las pudo ver a través de la mirada de la redención, del amor, del perdón, de la comunión de las personas. Y eso hace una gran diferencia. Entonces yo creo que haber crecido en Polonia marcó su vida, porque los polacos de verdad han sufrido y sufrido en serio. Hay pueblos muy sufridos y pues uno de ellos es Polonia, por la situación geográfica, como lo dije al principio, pero él supo a través de la mirada de Jesús ver nuevas todas las cosas, porque se dejó poseer por el amor, se dejó poseer por ese encuentro, y eso es lo que más busca Juan Pablo II, la comunión de las personas, y él fue ese sacerdote cercano que realmente le habló al hombre. Otra cosa que me encanta de Juan Pablo II es su pasión por los niños, su gozo por los niños, porque lo decía el evangelio de ayer, ¿no? Que la realidad es que, bueno, no de ayer, porque ahorita estamos en 22 de octubre, pero hay un evangelio precioso, pero lo dice claramente, ¿no? Quien no se hace como niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces, para ser santo, no necesitas ser ni gran sabio, ni gran perfecto, ni hacer gran cosa, sino lo único que tienes que hacer es confiar, abandonarte, ser humilde y sencillo, y saber que realmente Dios es el que lo hace todo, con ese sí que mencionó Mariel, ese sí de cada día. Y la verdad es que de Juan Pablo II se puede hablar muchísimo, anécdotas hay muchísimas, milagros hay muchísimos. Su amor por María a mí me apasiona, su amor por los niños, por los que sufren, como siempre buscaba en cualquier visita encontrarse y rezar con los enfermos, con los discapacitados, con las personas necesitadas, con las personas que realmente necesitan de esa presencia del amor, ¿no? Y me acuerdo una vez estaba yo en San Pedro y conocí a una mujer que decía, es que yo vengo aquí para dar las gracias porque mi hija se estaba muriendo. Y traje a mi hija, el Papa le puso la mano en la cabeza y mi hija se curó y los doctores no entienden cómo, porque le puso la mano en la cabeza. ¿Te imaginas cuántos cientos de personas pueden contar
que su vida se transformó porque el Papa les puso la mano en la cabeza. Y no es Karol Wojtyła, no es Juan Pablo II quien cura a esa persona. Es Cristo mismo quien vive en la persona, que le permite actuar a través de su cuerpo, de su mano, para poder Jesucristo curar a la persona. Entonces hay que tener muy claro lo que significa la santidad para no hacer ídolos de los santos, criaturas tan perfectas que son inalcanzables. Y me encanta que hagas este podcast, Mariel, porque creo que es importante la catequesis de la santidad, porque tú y yo estamos llamadas a ser santas y tenemos que desear ser santos. Es muy probable que de mí no hagan una estampita, ni una novena, ni nada de esas cosas, pero de que quiero ser santa, definitivamente, y busco, sueño, deseo y anhelo vivir en santidad hoy, haber vivido ayer en santidad y mañana también. Y si no, Dios tiene sus medios para ayudarnos, caernos de rodillas, desnudar el corazón y en el confesionario volver a empezar de nuevo. Hay un niño que va a ser beato el 10 de octubre. Bueno, para este episodio ya pasó. Carlo Acutis. Y él tiene una frase preciosa. Yo ahorita estoy enamorada de Carlo Acutis. Y él dice, no hay que pedirle nada a Dios más que la santidad, que tú seas santo. Obviamente no creo que sea literal, pero yo creo que el vivir en santidad pues ya lo es todo, te da la esperanza, te da la fuerza, te da pues la visión en Dios, ponerlo todo en este plan divino y pues bueno, a mí me encanta el tema. Obviamente si admiras a un santo es por su anhelo de Jesús y por su amor a Jesús y bueno, pues yo creo que esa es la mejor catequesis. Yo más que hablar de qué es la santidad, pues estos ejemplos de estas personas que existieron de carne y hueso, que están documentadas en la historia y pues que te inspiran y dices como San Ignacio, están hechos del mismo barro, son personas como yo, ¿por qué yo no puedo? Yo también puedo decir que sí. Así es. Y aparte, una de las cosas también muy importante es que los santos no son uno en cada siglo. O sea, no es Santa Teresa de Ávila sintiendo ese éxtasis por Jesucristo en su convento en Ávila, sino es la santa de hoy, escondida, que nadie sabe cómo se llama, que está en la vida ordinaria y silenciosa en su casa, cuidando de los que ama o cuidando a ese enfermo, ese hombre que entrega su vida por los demás, trabajando, amando, sirviendo, esa persona que barre una calle todos los días, cada mañana, para que este lugar esté bonito, esté limpio. Entonces, no podemos pensar en la santidad como que ocurre en 5 nada más, ¿no? O sea, la iglesia declara santas a ciertas personas, pero porque nadie sabe lo que una persona está haciendo en Querétaro, en Guatemala, en donde llegue este podcast, en la vida ordinaria. Entonces, creo que también es bien importante que todas las personas sepan que llamadas a la santidad no están abandonadas para que lo logren, sino Dios desea con todo su corazón entrar en su historia, entrar en sus corazones para verdaderamente hacer de ellos ese templo que sea santuario, que sea morada, para vivir en santidad, quienes son los santos de los santos, que es la Trinidad junto con María y el cielo entero. Me gustó muchísimo lo que dijiste de quiénes son tus santos favoritos, por lo que te llama la atención de ellos. Se me hace bellísimo. O sea, yo no me quiero imaginar el genio atravesado del Padre Pío, que es uno de mis santos favoritos también. Era un enojón de porra. O sea, perdón, pero era un enojón de porra. Y además, imagínense vivir todo lo que le tocaba vivir y que después la gente no dejaba de perseguirlo. O sea, verdaderamente qué difícil. Pero nos podemos poner a pensar, por ejemplo, en una Madre Teresa de Calcuta, esa viejita, hecha pasita, que fue una jovencita y que le ves los pies y dices, no hay pies más feos que los de la Madre Teresa. O sea, los buscas en Google y dices, ¿qué onda con sus pies? Pues es que esos pies se dedicaron a salir al encuentro. Ese Padre Pío se enojaba porque muchos no entendían lo que a él sí le había sido dado y no quería ningún tipo de admiración hacia él, sino que encontraran la verdad de sí mismos en el confesionario y en la Eucaristía, ¿no? Y la realidad es que yo creo que hoy, por ejemplo, tenemos la oportunidad de poner Google y escuchar a la Madre Teresa hablar, al Padre Pío hablar, a Giorgio Frassati también, a cuántos y tantos santos contemporáneos declarados ya santos por la Iglesia Católica. O sea, yo me acuerdo cuando estuve en la canonización de San José, de José Sánchez del Río, estábamos tomando así un jugo de naranja, llegó la hermana del abuelito de José Sánchez del Río a sentarse y empezó a contarnos, y me contaba cosas
de la familia. Entonces dices, pues una familia como la tuya y como la mía, con problemas como la tuya y como la mía. Entonces, tenemos muchos santos hoy, contemporáneos, que podemos ver su cara, escuchar su voz y hasta verlos en video. Entonces, pensar en San Francisco de Asís, que es otro de mis favoritos también, pues nadie sabe cómo es su cara, mano, porque pues es como que muy antiguo, es de 1200, creo. Sí. Entonces, como que dices, qué belleza también hoy contar con el video, la fotografía, para poder ver que son personas de carne y hueso como tú y como yo. Y de Juan Pablo II hay voz, discursos, canciones, discos, videos, encíclicas, cartas, libros. O sea, que quien no lo conozca es porque no lo quiere conocer. Videos de la risa de Juan Pablo II únicamente sobre su risa o su... Sí, no, los abrazos de Juan Pablo II a los niños, las caritas así de nene, o sea, una cosa bellísima. Y pues digo, cada quien tiene su personalidad y este hombre sí tenía una personalidad arrolladora, o sea, su manera de hablar, su voz, su presencia, increíble, ¿no? La verdad. Totalmente, cada santo tiene lo suyo, como, pues sí, yo los veo como estrellas en el cielo que adornan y cada estrella tiene su brillo. Y pues me encanta eso que decías de los santos no conocidos. Creo que nunca en mi vida había esperado tanto el Día de Todos los Santos. O sea, siempre lo veía como, me daba flojera el Día de Muertos a mí. O sea, la verdad nunca fui no, en mi familia no somos tan el Día de la Madre, el Día de los Muertos, el Día de San Valentín. O sea, no festejamos como estas fechas y para el Día de los Muertos nada flojera de la escuela, de prepara tu calaverita y el altar. A mí nunca me gustó. Pero ahora es como, ya quiero que sea. O sea, incluso hasta el de las almas en el purgatorio, que creo que es el primero, y el de los santos es el segundo, o viceversa. Pero estoy súper emocionada de decir, son santos que han de tener vidas también increíbles y no conozco, y entonces es su día. O sea, qué hermoso que tengan su día, y los quiero festejar. Y el Día del Padre Pío lo sentí como un cumpleaños, me sentía como, ¿sabes? Como cuando sientes que es como una celebración, o tu cumpleaños, Navidad. Entonces ya, cuando es el día de un santo así me despierto emocionada, quiero festejar. Entonces, no, padrísimo. O sea, me enamora su amor a Dios. Así es. Pero te voy a decir una cosa que también hay que mencionar de Juan Pablo II. El sufrimiento. Un hombre que vivió un atentado, que le dieron balazos, que tuvo problemas físicos serios en el hospital Gemelli y estuvo mucho tiempo. Y te pones a ver, y cuando más fecundo fue su pontificado, es cuando casi no podía hablar, cuando el Parkinson ya lo había golpeado, porque muchas personas decían, ¿cómo es posible que no renuncie? ¿Cómo es posible que no deje el papado? O sea, realmente lo veías en sufrimiento, en la silla de ruedas, sin poder hablar. La escena cuando él va a rezar el Ángelus en la ventana, que no puede hablar, que es la última vez que lo vimos en la ventana, que no puede hablar, la desesperación de no poder hablar porque ya no podía hablar. El hombre que a sus 58 años, a sus 38 años fue obispo, que salió por el mundo, que fue ordenado papa en 79 cuando tenía exactamente 59 años, o sea, es impresionante. ¿Cómo gritaba en sus discursos? Así es. Entonces, el sufrimiento al final fue abundantemente fecundo, abrazando la cruz. Y eso es algo muy importante en Juan Pablo II, como la cruz, la oración, la intimidad, verdaderamente hablaba de su fe, de su profunda fe, de cómo era verdaderamente testigo de la cruz, testigo del sufrimiento. No era un hombre que hablara de la boca para afuera, era un hombre que había tocado el sufrimiento, se había levantado del sufrimiento, había perdido a todos sus seres queridos y sin embargo encontraba su mirada, esa belleza, porque sabía dónde la tenía puesta, en el cielo, no en el aquí y en el ahora. Él sabía que el cielo toca la tierra. Él sabía que el cielo se hace presente en la tierra, hoy, aquí, en la historia. En cada celebración de cada misa, en cada momento de oración, es cuando el cielo besa la tierra, se encuentra contigo. Y me acuerdo un padre que me decía, si nuestros ojos pudieran ver lo sobrenatural, se caerían desmayados, porque es más real lo sobrenatural que nos rodea que lo que vemos con nuestros propios ojos. Entonces, verdaderamente los santos, como viven tan llenos de Dios, pueden llegar a percibir, les son revelados caramelos del cielo
que les permite enfrentar el sufrimiento, el dolor, las alegrías, en total y absoluta confianza y abandono como los niños. Una frase del taller del orfebre que escribió obviamente antes de ser papa, dice, el dolor o el sufrimiento tienen valor. Y pues, o sea, no solo lo escribió ahí, no solo lo dijo o lo enseñó en su catequesis de teología del cuerpo, él lo vivió. O sea, él vivió el sufrimiento desde su nacimiento casi hasta su muerte. Obviamente mucha alegría, el papa de la alegría, de la esperanza, pero lleno de sufrimiento dentro de la iglesia, en la sociedad y dentro de sí mismo, en su enfermedad también al último. Entonces sí, él nos enseña cómo el sufrimiento tiene valor, que es una verdad de la iglesia pues de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo, pero qué bonito cómo cada santo, y bueno, hablando de él, lo renueva o lo trae a la mesa y te dice, el humano, la persona tiene valor, su sufrimiento tiene valor, su amor tiene valor, todo lo que emana de él. Así es. Bueno, yo te quisiera decir una frase del cardenal Divish, que él estuvo con él 40 años, fue su secretario particular, la persona más cercana a Juan Pablo II, yo creo que el que más lo conocía realmente. Y él dice así, he vivido con un santo, o al menos durante casi 40 años, cada día he visto de cerca la santidad como siempre he pensado que debía de ser. La he visto en este hombre, Karol Wojtyła, por la relación tan íntima, tan llena de misterio que tenía con Dios, por la fortaleza y la transparencia de su fe, por la valentía con que atestiguaba la verdad de Cristo y el valor de la vida, y por el amor con que se acercaba a cualquier hombre, a cualquier mujer, respetando su dignidad independientemente del color de su piel, su raza o su fe religiosa. Es una belleza, y la verdad es que este libro es una locura porque la persona que vivió con él, que lo acompañó en su lecho de muerte, que lo vio caminar y recorrer el mundo, que siempre estuvo junto a él sí es testigo de la santidad de Juan Pablo II en la vida ordinaria, en la vida de todos los días. Él es el que lo acompañaba a salirse del Vaticano escondido en su coche para irse a las montañas. Y la verdad es que una amistad, una relación de hermanos en el sacerdocio, en el obispado, obviamente, pero sí es una belleza. O sea que yo creo que todos están invitados hoy a buscar la película de Karol, la pueden bajar en YouTube. Véanlo, está súper bien hecha, cero ñoña, cero puritana, tocas una realidad impresionante de lo que es la Segunda Guerra Mundial, lo que enfrenta él como hombre, y la verdad está muy bien caracterizado por un polaco, por un actor polaco, está súper bien hecha, la verdad. Y algo con lo que a mí me gustaría terminar, Mariel, es la frase con la que él empezó su pontificado, cuando dice, no tengan miedo. Hoy que vivimos un momento histórico muy particular con todo lo que es la pandemia, la gente tiene miedo. Y se tiene miedo cuando no se vive con Dios. Se tiene miedo cuando no se conoce la bondad y el amor de Dios. Se tiene miedo cuando no te reconoces criatura, que tu Creador te va a custodiar y proteger. Y se tiene miedo cuando tú quieres controlar las cosas y se salen de control. Entonces yo creo que no tengan miedo, abran las puertas al Redentor que es Cristo. Es una belleza de cómo inicia su pontificado cuando lo dice en su primera misa, en el primer discurso. Y la verdad, creo que hay mucho que aprender de la vida de los santos. Creo que esa iniciativa de Mariel es preciosa. Creo que los santos son los amigos que nos preceden, son nuestros hermanos mayores. Son los que ya estando en el cielo pueden interceder por nosotros. Y eso yo lo aprendí en San Giovanni Rotondo con mi padre Pío. Mi experiencia de encuentro con la intercesión de los santos viva, eficaz y clara y presente y real fue en San Giovanni Rotondo con el Padre Pío. Y pues sí, o sea, yo tengo mis santos favoritos y como dijo Mariel, van a descubrir cómo soy, ¿verdad? Pero mis santos favoritos sí te puedo decir que son, obviamente, Juan Pablo II, Karol Wojtyła, San Pablo, un poco intensos, ¿verdad? Un poco intensos, un poco en movimiento. También me encanta San Maximiliano María Kolbe, creo que también su amor por María es súper especial. Bueno, la Beata Conchita Armida para México también ha sido un regalo impresionante, que es una mujer casada con 8 hijos, una mujer ordinaria, normal, que su beatificación se tardó precisamente por ser madre de familia y casada, ¿no? Pero como la iglesia hoy está abriendo los ojos a que la santidad no solamente es de la monjita o del padrecito, ¿no?
Y la verdad es que sí, hay muchos santos que me encantan. Otra santa que es muy conocida en Europa, pero poco conocida en México, es Santa Gema Galgani. Una locura, Santa Gema Galgani también es súper especial, que también me encanta. Me encanta Santa Teresa de Ávila también. Entonces sí soy una apasionada de los santos. Hay de santos a santos, creo que cada uno tiene mucho que enseñarnos. Así que, Mariel, te felicito por lo que estás haciendo. Agradezco la oportunidad que me has dado de compartir este ratito contigo, con quienes nos escuchan, y pues es una alegría pues compartir la belleza del hombre que yo quiero abrazar en el cielo, de verdad. No, muchas gracias a ti. Pues me encantó, aprendí muchísimo y me encanta hablar de los santos. O sea, yo solita en los episodios también, pero cuando es con alguien me lleno de esperanza, porque pues es compartir y pues hablar de ellos es hablar de esperanza, hablar de Dios de alguna forma. Entonces, te agradezco y pues bueno, San Juan Pablo II ruega por nosotros.